8:10 en RCN Mundo. Vamos a seguir debatiendo todos los temas que se nos han quedado en esta mañana por esta importante entrevista con el presidente Iván Duque, y vamos a reportar una situación a la que le hemos hecho seguimiento en RCN Mundo, y es lo que se está presentando en algunas tierras del norte del Cauca por algunas invasiones. Aquí recordemos que hace unos días tuvimos a trabajadores de cultivos de caña. No estábamos hablando con ejecutivos, sino con trabajadores que hablaban de más de 35.000 trabajos perdidos por cuenta de estas invasiones en muchas de estas tierras donde se cultiva caña. Pues precisamente esta situación, Andrés, se ha agudizado. Nos reportan incluso a esta hora bloqueo de vías que conducen a Miranda y Corinto, también en la vía Miranda-Padilla, porque trabajadores de las diferentes fincas que hacen parte o pertenecientes a los ingenios azucareros, pues están protestando porque ven en riesgo su derecho al trabajo, porque debido a estas invasiones pues no han podido trabajar, no han podido seguir ahí. Por eso es importante hablar con diferentes sectores para ver cómo está la situación, y por eso hasta ahora tenemos en línea a Jesús, una invitada muy especial. Así es, se trata de Marta Betancourt. Ella es directora ejecutiva de Procaña. Doctora Betancourt, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Buen día, bienvenida. Muy buenos días para toda la audiencia de RCN Mundo. Un saludo muy especial a Carla y a Jesús, y gracias infinitas por la invitación. Doctora Betancourt, empecemos por lo que mencionaba Carla hace unos instantes, lo que está sucediendo hoy, en este momento, en el norte del Cauca. ¿Qué decirles a estos trabajadores que están pidiendo respuesta inmediata del gobierno nacional para el cese de estas acciones y una solución? Por lo que dicen ellos, deben ejercer su derecho fundamental al trabajo. ¿Cómo puede Procaña ayudar a que esta voz que están pidiendo, que están levantando los trabajadores, pueda ser escuchada? Bueno, la verdad es que la situación en el norte del Cauca es una situación muy delicada que ha venido recrudeciéndose con el paso de los años. Desde el 2014 se vienen presentando este tipo, digamos, de violaciones a la propiedad privada, al derecho al trabajo, al derecho a la vida, al derecho a la producción de alimentos y, en fin, a un sinnúmero de derechos consagrados en la Constitución colombiana. Y, por supuesto, el clamor que hoy se escucha es el clamor de los trabajadores en el norte del Cauca, muchos de los cuales han visto perdidos sus trabajos. Es muy importante respecto al enfoque que le daban inicialmente, es que aquí no son solamente trabajadores de los ingenios azucareros, son también trabajadores vinculados a los predios productivos de productores de caña independientes. A veces se ve esto como que es los ingenios contra unos grupos. No, la verdad es que es esta una muy buena oportunidad para nosotros informar desde Procaña, que es el gremio que aglutina a los productores de caña que dedican sus tierras a cultivar la caña de azúcar, es que el 75% del área sembrada en caña en los 5 departamentos, que son 241.000 hectáreas, el 75% es propiedad de productores independientes, es decir, 181.000 hectáreas es propiedad de estos productores. Y solamente el 25% es propiedad de los ingenios, ¿sí? En cantidad de área. Y también es importante en los micrófonos de RCN precisar el tamaño de la unidad productiva en caña de azúcar. ¿Cuál es ese gráfico, digamos, esa dispersión? Y es que de los 3.000 predios, 3.300 que están cultivados en caña de azúcar, 736 predios tienen menos de 10 hectáreas. Hay 400 predios entre 11 y 20 hectáreas, y entre 21 y 40 hay 630 predios. Es decir, el 65% de los predios tienen menos de 60 hectáreas. Esos pequeños productores que tienen menos de 10 hectáreas, el 90% están en el norte del Cauca. Y muchos de ellos que tienen una plaza, 2 plazas, 1 hectárea, 4 hectáreas, también han sido víctimas de estos actos vandálicos. Entonces, dando, digamos, ese panorama que realmente aquí hay afectaciones no solo para productores de caña, ingenios, sino que también se afecta a la cadena productiva. Los trabajadores
que están apostados en ese norte del Cauca y que ya muchos han perdido el trabajo, como bien lo han declarado ustedes. Y también hay otras afectaciones y tiene que ver con una cantidad de pymes, de contratistas que dedican, digamos, sus labores a hacer labores de riego, contratación de personal, labores de requisa, labores de siembra, y también han visto, digamos, perdidos los trabajos. Se afecta también la generación de empleo, se afecta el pago de impuestos, es decir, esta crisis que se está viviendo en el norte del Cauca no es nueva y por el contrario de solucionarse ha venido afectando una área cada vez mayor. Ya hoy son 21 fincas afectadas y hay más de 600 denuncias. Entonces digamos que el panorama sí es de verdad bastante crítico. Doña Marta, y en consecuencia, ¿cuántos trabajos, cuántos empleos se han perdido? Eso en cuanto a la afectación directa a los trabajadores, y en términos económicos, estos actos vandálicos, como usted los ha denominado, ¿a cuánto ascienden en su impacto económico, en la cadena productiva, en fin? Perfecto. Mire, allí hay que decir en primer lugar que los empleos registrados en caña de azúcar, porque también hay que reiterar que allá hay otras afectaciones en cultivos de piña, en cultivos de café, en piscicultura, en porcicultura, en avicultura, es decir, no es solamente la caña es el más representativo en área, pero hay otros sectores que se han visto también afectados. Los empleos que se han perdido en la agroindustria de la caña de azúcar son 3.500 a la fecha, obviamente con posibilidades grandes de aumentar porque se han aumentado también las áreas. En estos 20 días hemos sufrido ataques mucho más graves y las pérdidas acumuladas registradas en estos años simultáneos ascienden a más de 100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es que se afecta no solamente el cultivo, sino que se pierde la cepa, además se pierden, digamos, la infraestructura. Hay que informar también a la opinión pública que además de los daños que se ocasionan a la propiedad privada y que están consignados en la Constitución colombiana, también se hacen daños al medio ambiente. Al medio ambiente, ¿por qué? Porque hay tala de árboles, quema de cultivos, desvío de canales de agua, afectaciones también